Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Saludamos al doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de la empresa Integralia, una empresa de análisis de riesgo político, en fin, experto en temas electorales. ¿Cómo estás? Bienvenido, Muy bien, Luis Carlos. Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. Pues teníamos el pendiente de comentar contigo, compartir contigo lo que hemos venido informando a lo largo de estos días de la semana respecto a las encuestas que se han hecho públicas, respecto a la aceptación, popularidad, en términos generales, del presidente de la República. Todas las encuestas, algunas traen más datos que otras, en fin, pero te dan una imagen, claro, un retrato, te pintan un retrato de cómo va el presidente de la República, y todas, números más o menos, coinciden en que el presidente de la República ha bajado su aceptación en términos generales. Así es, Pepe. Lo que te dicen las encuestas son, yo creo que cuatro cosas. A, tenemos un presidente popular. Muy popular todavía. Muy popular, su popularidad ronda entre 58 y 63%, según las cuatro encuestas, entre 58 y 63%. B, en el último año ha perdido entre 18 y 20 puntos. De aceptación. O sea, hace en marzo. Hablamos en términos generales, y distintos grupos sociales, vamos. Así es, todo agregado. Tercero, la gente está distinguiendo entre la persona y su desempeño. Y esto es importante decirlo porque la gente valora mucho la honestidad, dicen que es simpático. En la encuesta de Reforma dicen que es una persona muy simpática, muy ocurrente, y la gente lo ve bien a él. Pero empiezan a reprobar a su gobierno, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de salud, incluso en el tema de combate a la corrupción. La gente mantiene dudas, pero esto nos habla de que la gente va a verlo bien buena parte del tiempo. Yo creo que hasta el final de su gobierno, pero lo empiezan a reprobar. Y claramente el tema en donde está más reprobado el presidente, pues es el tema de seguridad. Y el tema en el que mejor está evaluado es en el tema de los programas sociales, sobre todo el programa de 70 y más. De tal forma que hoy López Obrador, por cierto, se asemeja en términos de aprobación a la que tuvo Felipe Calderón en este momento en su sexenio. Porque se dice que el presidente es muy popular, y es cierto, pero todos los presidentes de los últimos sexenios, salvo Peña Nieto, han sido en general populares hasta el final de su mandato. Este presidente un poco más, pero lo que quiero decir es que con esta caída de 15 o 20 puntos ya se está acercando a cómo estaba Felipe Calderón, que por cierto, a pesar de la violencia extrema que hubo en su mandato, terminó su gobierno con 50% o más de aprobación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Pues la aprobación es la moneda de cambio en la política, y es además un predictor de qué podría pasar con Morena. Un presidente popular no significa una Morena eficaz en 2021. Un presidente, sin embargo, puede transferir estas fichas. Lo que estamos viendo hoy, sin embargo, es que Morena en muchos lugares del país es mucho menos atractivo que López Obrador. En el tema de los alcaldes, Pepe, de Morena está pasando algo. Su nivel de aprobación es como del 30%. Y esto quiere decir entonces cuál será el impacto de esto, porque finalmente es una moneda de cambio. ¿Cómo va a invertir el presidente esto? Pues yo creo que será 2021. ¿Qué tanto puede ayudarlo o perjudicarlo esta popularidad creciente? Que reitero, no creo que caiga de manera dramática, pero sí va a seguir cayendo en los próximos meses, seguramente. Y llegaremos a la elección de 2021 seguramente con un presidente arriba de 50, quizás 53, quizás 54, si no ocurre una crisis económica, obviamente. Ahora, la preocupación, desde luego, y está a debate, es el tema del abasto de medicamentos, por ejemplo, que es un punto de inflexión en esta curva de aceptación presidencial, ya no del señor Andrés Manuel López Obrador, sino hablo del gobierno que él encabeza. Es decir, hay la percepción, está mejor calificado, creo, el tabasqueño, el presidente tabasqueño, que el conjunto del gobierno de la Cuarta Transformación. Así es. Donde hemos visto una serie de contradicciones, lo que acaba de suceder con la Secretaría de Bienestar, donde le quita la secretaria de Bienestar los atributos al subsecretario para operar uno de los programas cruciales en términos sociales, que es el de Sembrando Vida, y luego el presidente dice, no, espérenme un momento,
A mí nunca me enseñaron el decreto que publicó la señora Albores en el Diario Oficial y por lo tanto le damos para atrás. Es decir, unos tumbos ahí raros, la curva de incapacidad para el tema de los medicamentos es lo que realmente preocupa, porque ahí está en juego la vida de los niños, no solamente de los niños con cáncer, de los enfermos con VIH y de otros enfermos que muchos tienen que recurrir a la medicina pirata para tratar de solventar la carencia que se está viendo en los hospitales del sector público. Y mira, y esto que dices es muy importante, porque yo creo que hay factores detonantes que esta caída gradual, que es normal en cualquier gobierno, se puede acelerar. Se puede precipitar, claro. O sea, imagínate que dentro de 3 semanas que se anticipa va a haber una crisis mayor de distribución de medicamentos, todos lo están diciendo, la forma como se licitaron en los últimos meses anticipa que va a haber un problema generalizado. Imagínate que desafortunadamente se manifieste ese problema, hay muertes inesperadas, lamentables, y esto genera una suerte de indignación masiva. Esto sí puede generar una caída más abrupta. O imagínate, por ejemplo, que la crisis del coronavirus, una recesión en Estados Unidos y algo inesperado hace que la economía mexicana ahora sí entre en una recesión a la segunda mitad de este sexenio. O imagínate que esto genera que en el primer trimestre del próximo año haya una devaluación del tipo de cambio. Estas cosas sí pueden acelerarlo. Y hay un tema que se llama punto ciego en la política, en los políticos, que no se dan cuenta de que están acercándose a una crisis, ocurre, nadie la veía venir y no saben cómo responder. A Peña Nieto empezó a caer muy rápido en su popularidad y hoy, hace 6 años, ya estaba mucho más abajo. Pero llegó octubre de 2014, llegó la Casa Blanca y llegó Ayotzinapa y el gobierno no supo cómo reaccionar, se colapsaron emocionalmente y de ahí todo siguió viniendo hasta que 2018 perdieron todo. López Obrador, por ser soberbio, por no darse cuenta, por no deliberar, por no escuchar, puede de repente encontrarse un punto ciego, chocar con otro coche y de ahí derivar y perder el control de su gobierno. Y yo creo que lo que decías con Leo Zuckerman hace unos minutos, yo creo que sus conferencias mañaneras son el reflejo de una persona soberbia, de una persona que sigue improvisando. La improvisación al presidente le ha salido muy bien durante 20 años porque ha estado en campaña, pero creo que cada vez empieza a mostrar más desgaste, empieza a construir antipatías, empieza a ser menos defendible inclusive entre su círculo duro, porque dice cosas terribles, y yo creo que esto puede generar que esta caída en popularidad pudiese acelerarse en algún momento. Pues gracias Luis Carlos por este examen, por este análisis, esta contribución en tu espacio. Gracias, Pepe. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.